tus sueños. La solución está en tus manos. Ahorremos luz. Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Paseo San Francisco te trae un concierto de nostalgia y lo mejor del pop de los años 80. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis 34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este jueves 25 de noviembre del 2021. En esta jornada de entrevistas en la revista de opinión Democracia vamos a abordar algunos temas de interés, como la situación carcelaria, cómo salir de esta situación y lograr primero el control en las cárceles del Ecuador. Otro tema que lo vamos a abordar tiene que ver con el tema de la fijación del salario mínimo. No hay acuerdo hasta el día de hoy, pero es bueno poner en escena y discutir sobre este tema. También vamos a abordar un proyecto de ley que ya está anunciado en la Asamblea Nacional respecto de la interceptación de aeronaves irregulares. Esto lo vamos a hacer. Antes quisiera rápidamente referirme a dos hechos puntuales de la coyuntura de este miércoles en lo político. El uno tiene que ver con un dictamen, revisión de un proceso judicial en la Corte Nacional de Justicia con un fallo dividido, 2-1, en favor de 4 ex policías que sufrieron, han pasado más de 5 años en la cárcel, que fueron sentenciados a 12 años por el supuesto intento de magnicidio contra quien manejó 10 años este país de manera autoritaria y casi desbarató al Ecuador en lo económico, en lo social, hizo confrontar a la población. Y hoy se ha revisado esta sentencia de 12 años con un argumento, lo que señala el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 658 respecto del recurso de revisión. Uno de los puntos que es fundamental para el registro histórico y para lo que ha ocurrido, lo que sucedió este miércoles y lo que pudiera suceder, es bueno curarse en sano, dice que la revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada. Eso dice el 658 del COIP, porque hay algunos políticos y quienes han integrado grupos delincuenciales que gobernaron el país, porque eso dice la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, que pretenden que avance un recurso de revisión. Quizás en otras condiciones, cuando lleguen al poder como pretenden volver, tomarse de nuevo la justicia, como lo hicieron con el anuncio de mayo del 2011 en esa consulta popular, y volver a las mismas andanzas. Hoy, como se ponía en un tuit este miércoles, el ex policía Luis Guanotasi, sentenciado a 12 años por el supuesto homicidio de un supuesto secuestro que se le quiso vender al Ecuador, cuando un secuestro, quienes conocen de seguridad saben, se bloquea las comunicaciones,
se le impide contactos al secuestrado. Aquí seguía firmando decretos desde el hospital de la policía, seguía en contacto, seguía dirigiendo el país. El policía Guanotaxi dice, ¿por qué me hicieron tanto daño? ¿Por qué? Se destruyeron familias, fueron a la cárcel, perdieron el empleo, le sacaron de la policía. Eso no puede pasarse por alto, pero en este caso hubo nuevas pruebas, especialmente de peritos, que demostraron lo contrario frente a la sentencia de hace aproximadamente 6 años y medio, cuando todavía estaban tomados la justicia en el Ecuador. Y el otro hecho que quiero referirme, que este miércoles fue oficializado y aprobado por el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, se acepta un nuevo trámite a juicio político de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Hay que decirlo sin ambajes, están desesperados por tomarse los organismos de control. Ya viene el juicio al superintendente de compañías, que tendrá que responder por sus acciones o omisiones, especialmente en el caso ISPOL, a la superintendenta de bancos, que pese a que actuó sobre este tema del ISPOL, viene el juicio político, juicio contra el procurador, quien fue uno de los acusadores como abogado del Estado en el caso Sobornos, y se logró la sentencia contra miembros de ese gobierno nefasto. Luego el Contralor y ahora el CNE. Están desesperados. El correísmo a la cabeza, una parte de Pachacuti, aliados con el correísmo, pese a que les golpearon, les pisotearon, pero allí están. ¿Por qué será? Ahora juicio político al CNE. Habrá que esperar cuál es la situación futura respecto de estos juicios políticos. Pero el Ecuador tiene que estar bien abiertos los ojos respecto de estos procesos de fiscalización que en el fondo quieren tomarse los organismos de control. Y hablaron por allí, antier, juicio político a la fiscal general, quien ha liderado procesos de combate a la corrupción. A lo mejor quedan temas pendientes, como efectivamente ocurre, pero se ha avanzado, se ha logrado sentencias en el debido proceso y con derecho a la defensa. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas esta mañana con los primeros invitados. Un saludo cordial a quienes se sumen a a la revista de Opinión Democracia. Invitados el almirante Alan Molestina y el teniente general Osvaldo Domínguez. Queremos empezar con el almirante Alan Molestina a propósito de la presentación de este proyecto que se ha venido hablando respecto de la ley de interceptación de aeronaves irregulares, con algunas inquietudes, quienes hemos tenido oportunidad de estudiar la seguridad y desarrollo. Una buena herramienta jurídica, pero esto tiene que ser completo. Por ejemplo, de aprobarse este instrumento legal, ¿cómo se va a hacer la interceptación de aeronaves? ¿Tenemos las aeronaves para la interceptación? ¿O tenemos, por ejemplo, los Super Tucano? ¿Tenemos las posibilidades, las armas? ¿Cómo se va a actuar? ¿Cómo se va a actuar en el aire cuando se detecte aeronaves de manera irregular? Bienvenido, almirante Alan Molestina, y saludamos también al teniente general Osvaldo Domínguez. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, mi general. Un saludo a todos los radioyentes de esta muy prestigiosa radio como es Radio Democracia. Almirante Molestina, ¿cómo ve usted de primera mano este proyecto de ley de interceptación de aeronaves irregulares? Sí, enfrentamos una situación sumamente complicada, una amenaza a la seguridad nacional como es el narcotráfico y las proporciones que ha adquirido. Estamos viendo casi semanalmente las cantidades de droga que se está incautando. Ya sobrepasan las 180 toneladas, el récord en toda la historia del Ecuador, y las consecuencias que está teniendo la violencia en las calles, los sicariatos y las disputas que se dan en las cárceles. Indudablemente que esto amerita que se revisen todos los planes y se tomen todas las medidas necesarias para disuadir a los narcotraficantes, pues, de que sigan usando el Ecuador como bodega y como un medio para sacar la droga hacia los mercados de Estados Unidos y Europa.
Por eso considero que esta ley de derribo que ya se encuentra en la asamblea necesaria le da un agregado de valor a las medidas para disuadir al narcotráfico. Nuestros pilotos tendrán los protocolos basados en una ley que los respaldará completamente para en caso de que una aeronave no identificada que no obedece a las órdenes que se le están dando, pues se convierte en un sospechoso de un ilícito como es el narcotráfico, que son las evidencias que tenemos, y por eso considero que contribuiría a disuadir, a neutralizar al narcotráfico y nos daría el respaldo legal que tanto clamamos Fuerzas Armadas y Policía para poder actuar con decisión en un momento sin tener ninguna duda, pues, y de esa manera combatir al narcotráfico. Bienvenido al Teniente General Osvaldo Domínguez, un reconocido piloto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, excomandante de la FAE, y que en más de una ocasión hemos dialogado, nos ha ilustrado mucho sobre estos temas. ¿Cómo ve usted, General Osvaldo Domínguez, este proyecto de ley de interceptación de aeronaves irregulares con algunos ingredientes importantes? No solo es cuestión de aprobar la ley, que pudiera ser necesaria para enfrentar al narcotráfico, como decía el almirante Alan Molestina. Sin embargo, esto necesita su complementariedad, es decir, cuáles van a ser las herramientas para aplicar esta ley si se la aprueba y se la pone en vigencia. Contamos con las aeronaves que pudieran hacer esta interceptación, o tenemos solo de reconocimiento como son los Super Tucano. Contamos con el armamento, los equipos, porque uno cuando compara, por ejemplo, la repotenciación que ha habido en el Perú o el armamento, los materiales que cuenta Colombia, en donde lograron adquirir incluso tecnología de punta, de primera mano, para combatir a la guerrilla, al narcotráfico, como son los helicópteros Black Hawk. Nosotros, al contrario, tuvimos malas compras como fueron los DRUV. Contamos con todo esto. Explíquenos, General Osvaldo Domínguez, muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto saludarle al almirante Molestina. Buenos días, almirante. Me parece que estamos viviendo los ecuatorianos la herencia de una destrucción, de un debilitamiento de las instituciones del Estado y entre esas las Fuerzas Armadas del Ecuador. Particularmente me refiero a la Fuerza Aérea. A raíz de Angostura se determinó que había una falta de un sistema de vigilancia y alerta temprana que normalmente está dado por los radares y por los sistemas sensores a lo largo de todo el espacio nacional, en donde la Fuerza Aérea tiene la obligación de determinar cuáles son los corredores por los cuales podrían permitirse el ingreso de aeronaves desconocidas, tráficos no identificados, que luego de los protocolos correspondientes y los procedimientos de lo que nosotros en el empleo del poder militar, particularmente en el empleo del poder aéreo, porque el avión es un arma que tiene que ser utilizada dentro del marco legal. Si es que una aeronave no identificada no responde a los protocolos previos, se convierte en una aeronave hostil. Y dentro de eso se requiere el marco legal para poder emplear el avión como arma y proceder a destruir esa amenaza en el territorio y en la incursión del espacio aéreo ecuatoriano. El sistema de vigilancia temprana, que está compuesto por varios dispositivos electrónicos, de los cuales los más importantes y conocidos por todos son los radares, requieren además sistemas de conectividad, sistemas de protección, ahora que la ciberseguridad está de moda, sistemas de protección contra la naturaleza para rayos, y además de aquello, exigen y demandan los medios para interceptar. Existe en el empleo del poder militar, el almirante lo conoce mucho mejor que yo, además, las alertas diferentes en función de los tiempos de reacción que se tienen que generar las respuestas del uso de las aeronaves. Y es así como considero yo, desconozco con exactitud, pero considero
que la Fuerza Aérea no tiene el equipo completo de aviones interceptores para poder desplazarlos en las diferentes pistas del litoral ecuatoriano para que en el menor tiempo posible puedan emplearse en el control e interdicción e interceptación, si fuese del caso, y posteriormente con las reglas de enfrentamiento y la política aprobada o la normativa de la ley de derribo, poder emplear el arma y proceder como corresponde. Tengo entendido que los aviones Super Tucano son aviones preparados para este tipo de enfrentamientos. Hoy por hoy las aeronaves hostiles son avionetas de bajo performance, de velocidades relativamente lentos, y entonces los aviones Tucanos tienen una gran capacidad de empleo para este tipo de amenazas, no así para amenazas de otra envergadura. Tal vez ahí, si es que alguna otra cosa y alguna aclaración requiere, mi querido Miguel, a la orden. General Domínguez, usted ha hablado de los medios para interceptar, porque no solo es cuestión, usted nos ha explicado muy bien lo que implican los aviones Super Tucano, pero se necesitará contar con los medios. ¿Qué va a pasar con una interdicción o una interceptación? ¿Cómo se va a actuar si no responde? Como usted dice, se determina que es una aeronave hostil. ¿Cómo se va a actuar? ¿Contamos con las herramientas? ¿Contamos, no sé, explíquenos tal vez con qué se le va a derribar si hay necesidad de hacerlo? Como explicaba el almirante Molestina, creo que lo más importante es el respaldo, la voluntad política del empleo del poder nacional a la lucha contra el narcotráfico. Al hablar del poder nacional, necesitamos emplear todos los elementos del Estado. Y el más importante es el elemento normativo. Las reglas, las leyes, las normas que permiten la convivencia social en el Estado ecuatoriano. De ahí que, si es que existe esta voluntad, estoy convencido que las Fuerzas Armadas presentarán al Estado a través del Poder Ejecutivo su plan de acción. En ese plan de acción, en un plan operativo, además habrá un plan estratégico a mediano plazo. Se debe definir el espacio aéreo y no me llamaría la atención que se señalen aquellos espacios aéreos que el Estado los puede calificar de áreas de espacio aéreo restringido, a las cuales es obligación de notificar el ingreso cuando se está ingresando por ese espacio aéreo restringido. Esa es la primera señal para el despliegue estratégico de los medios. Sobre esos espacios aéreos se puede conformar una fuerza de tarea conjunta, con aviones, con helicópteros, con vehículos anfibios, porque no se olvide que muchas de esas pistas están en nuestras costas, y también con personal de la policía y de la Fiscalía del Estado. Es decir, este es un plan del empleo del poder nacional a esta lucha del narcotráfico. Respondiéndole directamente, creo que hace falta recursos propios para este tipo de enfrentamiento. La Fuerza Aérea tiene un escuadrón de aviones Tucano, pero más importante que eso no es el número de aviones, sino es cuál es el grado de alistamiento operativo de las Fuerzas Armadas para el empleo de sus recursos y el enfrentamiento de la amenaza. Considero, por lo que se mira y se conoce y se sabe, que no estamos en el mejor momento y no tenemos el más grado alto de alistamiento operativo. Volvamos con el almirante Alan Molestina, ex comandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana. Almirante, usted citaba que el Ecuador ha pasado de una manera inédita al decomiso de alrededor de 180 toneladas, aún no cerramos ni siquiera el año. Esto demuestra lo que se presentó en un estudio en el 2020, en el cual se reveló que el Ecuador pasó de ser un país de tránsito a tener un puesto privilegiado en el narcotráfico regional de exportación de la droga. Si el objetivo es interceptar y neutralizar toda nave irregular, como
explican los motivos de este proyecto de ley que ha sido presentado, cómo usar, cómo hacer el empleo del poder nacional en el caso de Fuerzas Armadas, y esto tiene sus costos, cómo el Estado debiera poner para adecuar a Fuerzas Armadas en la defensa de esos dos principios fundamentales, la soberanía y la integridad territorial. Con los acontecimientos que tenemos, la situación, la grave crisis a la seguridad ciudadana, al Estado, producto del narcotráfico, en mi opinión, ya se debió de haber declarado al narcotráfico una amenaza a la seguridad nacional y el gran objetivo de neutralizarlo. Hay que disminuir estos niveles de violencia y la causa que es la fundamental, que es el narcotráfico. Por eso yo considero que al igual que cuando tuvimos en la frontera norte, que se hizo el plan estratégico de seguridad integral de la fronterizo de la frontera norte, amerita que el gobierno elabore un plan de seguridad integral dirigido a combatir al narcotráfico, en donde desde luego tiene que estar inmerso todo el poder nacional, todos los ministerios, porque no solamente es una tarea de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en sus ámbitos de competencia, sino también de todos los otros ministerios. Por ejemplo, en lo que es la movilidad humana, hay que ejercer un mayor control en las fronteras. El asunto de los precursores que se utilizan para el refinamiento de la droga, que entran por Ecuador y se van tras la frontera muy permeable hacia los laboratorios que están cruzando el río Mataje, el río San Miguel en nuestra frontera. El control del lavado de los narcodólares, la UAF, es decir que este asunto hay que darle una mayor prioridad. Y como usted lo mencionó, tiene que estar envuelto todo el poder nacional y por supuesto que esto involucre que se necesitan recursos. Si en realidad, como manifestó el señor general Domínguez, si los aviones Super Tucanos que tienen la capacidad para hacer el rol de intersectores, pero si no se dispone de los medios del armamento, pues habría que asignar los recursos para que se adquieran y entonces nuestro sistema de alerta temprana pueda cumplir su rol, pues de dar la alerta temprana y producirse la interceptación y, si es el caso, el derribo. Hasta aquí mi respuesta, sí, Miguel. General Domínguez, para esto se requerirán nuevos recursos. Sabemos las dificultades que hay en la caja fiscal, pero se requiere. Si no hay seguridad, no habrá desarrollo. Sí ha preocupado en esta metida del narcotráfico en el Ecuador, General Domínguez. Por ejemplo, voy a citar el caso de Manabí, en donde entre las tantas pistas clandestinas, en algún momento el excomandante de la FAE, el teniente general Mauricio Campuzano, que de paso fue su edecán en su oportunidad, su ayudante, general Domínguez, él hablaba de que hay alrededor de 2.000 pistas clandestinas. Bien decía el almirante Molestina, esto no es cuestión solo de Fuerzas Armadas, sino de una articulación del Estado en su conjunto, de todas las instituciones. ¿Cómo es que se construye, por ejemplo, en Jama, una pista de más de 1.200 metros de extensión y más de 18 metros de ancho? Esto no se lo hace debajo de un árbol, como para decir, no lo hemos visto, no lo supervisamos. Esto es algo visible que lastimosamente tomó hasta su tiempo para la ejecución, General Domínguez. Efectivamente, si el Estado considera que hay una amenaza, es entonces la obligación de desarrollar el plan de enfrentamiento a esa amenaza. Y si es que hay la voluntad y el marco legal, se tiene que tomar posesión del territorio y al igual que sembrar minas, haciendo una comparación con una guerra convencional, tenemos que generar cualquier obstáculo, cualquier dificultad que permita el mal uso de aquellos
de aquellos territorios, de aquellas áreas, de aquellas pistas no aprobadas por la autoridad aeronáutica, luego de definir cuáles son los que a criterios de la Fuerza Aérea deberían ser espacios aéreos restringidos. Los espacios aéreos restringidos se los publica y se pone la normativa para el ingreso a través de la obligación de comunicarse con las autoridades de control y de tránsito aéreo. Ahí se requiere una sincronización del empleo del uso de los medios de vigilancia, los radares de la Dirección de Aviación Civil junto a los radares de la Fuerza Aérea, se integran, traslapan las señales y traslapan la observación de cada una de las áreas de responsabilidad, y ahí se podría entonces emplear los recursos de una manera óptima, sin dejar de reconocer que el avión es un arma. Como decía el almirante Molestina, el avión sin el armamento correspondiente solamente es una plataforma. Consecuentemente, se requiere hacer un análisis del fortalecimiento del poder militar para enfrentar esta amenaza que ha sido considerada una amenaza al poder nacional, a la seguridad ciudadana, y hay la decisión de enfrentarlo con todos los medios y los recursos que demandan las Fuerzas Armadas, la policía y las entidades del Estado que protegen el empleo legítimo de estos recursos nacionales. General Domínguez, ¿qué hacemos con esas alrededor de 2.000 pistas clandestinas que hay en el país? Identificarlas primero, levantar un catastro, definir quiénes son los propietarios, establecer una normativa para que si son personas particulares o si es del Estado, cumplan determinadas normas de mantenimiento de esos territorios, colocar algunos obstáculos, vegetación, podemos reforestar, podemos sumar esfuerzos con el medio ambiente. Lo que interesa es que se tenga posesión del territorio, que se tenga presencia, y es ahí este empleo, la capacidad de reacción de unas fuerzas militares o públicas, en este caso, demandan y exigen dos cosas fundamentales: una excelente conectividad y una capacidad de movilidad inmediata. De ahí que la movilidad tiene que ser por tierra, mar y aire. No podemos dejar zonas grises, las líneas de costa, un poco de manglar, que son sitios donde se puede esconder la droga. Esto es un empleo conjunto, esto es una guerra de verdad, de tal manera que exige la decisión firme de apoyar e inclusive estoy convencido que países extranjeros como los Estados Unidos, si se demuestra la cantidad de droga que se impide, que consume ingentes recursos del Estado ecuatoriano para beneficio de la población, que evita que les llegue esa cantidad inmensa de droga, podría generarse una especie de un estímulo para que cuántos millones en que está valorada la carga que ha sido decomisada se regrese al Estado ecuatoriano para emplearse en recursos, en medios militares, medios de detección, medios de movilidad, e inclusive las Fuerzas Armadas trabajar junto con los entes del Estado, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud y todo, para recuperar a nuestra población, rescatarle del microtráfico y conseguir que sea una sociedad que viva con los valores tradicionales que siempre lo ha hecho. Almirante Molestina, bien señala el general Domínguez, esto no es cuestión exclusivo de Fuerzas Armadas, sino del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, habla de reforestar esas áreas. Aquí debiera haber una participación al unísono, al mismo tiempo, del Estado con sus instituciones, porque Fuerzas Armadas no va a entrar, además de la defensa de la soberanía e integridad territorial, no va a entrar en estos campos en donde el Estado sí debiera ser como la reforestación. Por favor, el audio, almirante. Perdón, totalmente de acuerdo.
Y algo importante que mencionó el señor general Domínguez, ¿no? El asunto de dónde están estas pistas. La Fiscalía debería de hacer una exhaustiva investigación a los propietarios de esos terrenos donde se construyeron estas pistas, porque si de una forma el Estado no demuestra que está haciendo el seguimiento, que abre una investigación y si es el caso, pues juzga y sentencia a quienes permitieron la construcción de estas pistas, sigue ocurriendo lo que estamos viendo, pues no van a ser 2.000 pistas, van a ser 3.000 pistas. Entonces hay que involucrar a todas las funciones del Estado para disuadir a los narcotraficantes. Ese gran mercado que existe en Europa, en Estados Unidos y en todos los países, inclusive aquí en el Ecuador, con esta tabla de consumo de drogas permitidas, cómo ha aumentado el narcotráfico y también la demanda de la droga, todo hace que este gran negocio ilícito que es el narcotráfico, pues siempre use todas las herramientas, vea los espacios que son vulnerables para poder entrar la droga y luego sacarla como está ocurriendo en nuestro país. Por eso es que la normativa, la jurídica, tiene que ser revisada, tiene que ser más exhaustiva, ir hacia todos los campos para no dejar espacio, no dejar brechas, pues, y de esta manera disuadir tanto a las personas aquí en nuestro país, pues, que colaboran con estos narcotraficantes por las cantidades de dinero que generan. Y aquí me trae recuerdo la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, que recién estuvo aquí. Anthony Blinken. Y sí. mencionó, entre algunas cosas, que le sorprendía, le llamaba la atención la cantidad de droga que hasta esta fecha, hace poco, se había incautado, capturado aquí en el Ecuador. Yo diría de que no debería de preocuparle, porque primero está demostrando que de alguna manera se está haciendo efectivos también en el control del narcotráfico, y más vale creo que debió de haber mencionado de que debe de incrementarse la ayuda de los Estados Unidos y debería ser de la Unión Europea también, porque allá está la demanda del gran mercado para ayudar al Ecuador, que con esta economía que tenemos en crisis bien debilitada, tiene que dedicar los pocos recursos que tenemos a combatir esta gran amenaza, grave amenaza que tenemos, que es el narcotráfico. General Domínguez, a sabiendas de que para un país el renovar su flota de aviones o de combate o de disuasión, de reconocimiento, cuando son de ataque, tiene un costo alto, altísimo, dependiendo de la procedencia, las características, pero también tiene un costo alto el equipamiento. Se suele decir que uno es el avión y otro cómo se le viste al avión, cómo se le equipa al avión. Para estas acciones, en el caso de que se declare una aeronave hostil, habrá necesidad de un armamento. ¿Qué tipo de armamento se requerirá para tener esa actuación si es que se aprueba y se pone en vigencia la ley de interceptación? Creo que la Fuerza Aérea debe tener un plan de fortalecimiento y un estudio perfecto y debido de la amenaza. No solamente existen los misiles aire-aire, que son los que normalmente conocemos, pero también recordemos el armamento aéreo que se utilizaba en el combate aéreo en la guerra convencional. También se le puede dotar de ametralladoras, se le puede dotar de cohetes, que son armamentos menos caros que los misiles teledirigidos o que las armas inteligentes que se utilizan. Creo que hay que hacer un análisis completo de la amenaza y demostrarle al mundo y al país en general que las Fuerzas Armadas y el Poder Nacional están dispuestas a enfrentar esta guerra, lo cual va a crear un ambiente disuasivo, va a generar un temor, porque van a sentir que el territorio en aire, mar y tierra está controlado, al menos relativamente, y que hay la voluntad política de enfrentarlo legítimamente con el uso del armamento que el Estado ha entregado a las personas calificadas para ello.
de tal forma que creo que existe una gama de armamento relativamente menos caro que el tradicional o que los armamentos inteligentes y modernos. Creo que hay una serie de dispositivos no tripulados, es decir, debe haber un plan integral de la vigilancia aérea y el plan integral de empleo de los recursos para la defensa aérea. El uno es vigilancia y el otro ya es la defensa. Y en la defensa existen los medios para interceptar, para derribar y para destruir esas amenazas una vez que han sido evaluadas y una vez que no han respetado los protocolos vigentes para que puedan aterrizar sin ningún problema, si que cumplen las normas de enfrentamiento elaboradas y los procedimientos en vigencia para el empleo de la fuerza. Almirante Molestina, ¿qué espera usted de la Asamblea Nacional en el debate de este proyecto de ley? Porque ojalá, nadie es experto en todo, pero ojalá los asambleístas se nutran de información, convoquen a gente como ustedes, conocedores de los temas de seguridad, para que se ilustren y aprueben una ley que requiere el Ecuador. Almirante Molestina. Sí, primero estoy seguro que la Asamblea Nacional está consciente de la grave amenaza a la seguridad nacional que está viviendo el Ecuador, que es el escenario actual que tenemos. Y que esa amenaza es el narcotráfico. Y que todas las instituciones del Estado pues tienen que colaborar, todos los esfuerzos tienen que ser dirigidos a disuadir a quienes plasman esta amenaza y de esa manera pues baje el nivel que tenemos actualmente en el Ecuador. Por eso, como ciudadano ecuatoriano y pensando en una forma racional, pues asumo que la Asamblea Nacional va a dar paso a esta ley de derribo. Ahora, también me llenó por emplear una expresión de beneplácito, escuchar a un asambleísta que habló justamente del tema que usted está tratando, Miguel, de que no se trata solamente de que esté la norma, que es bastante ya, porque tendríamos el marco jurídico, sino también que tenemos las capacidades de lo que ya habló el señor general Domínguez, los sistemas de vigilancia, los radares, las aeronaves, las plataformas, y que tienen que tener el respectivo armamento acorde a la amenaza para poder cumplir esta ley de derribo. Por eso es que considero de que esta ley va a tener la aprobación de la mayor parte de los asambleístas y también complementariamente llamarán a las autoridades que tienen el conocimiento sobre las capacidades operativas de nuestra Fuerza Aérea y determinarán, si es el caso, pues que se necesita el presupuesto requerido para poderles dotar, en este caso, del armamento requerido y esa ley se pueda materializar. General Domínguez, ¿qué esperaría usted de la Asamblea Nacional? Como decía en su momento esta mañana, es importante que se enteren, conozcan, convoquen a gente ilustrada como ustedes en esta lucha que no solo es la lucha de derribamiento en este caso, sino una lucha estratégica del Estado ecuatoriano, porque revisaba para esta entrevista, por ejemplo, con esta penetración de los carteles mexicanos que están operando en el territorio, ¿cuál es la verdad respecto de los arrestos que se encarga la Policía Antinarcóticos, que ha sido, por cierto, muy exitosa, de los dueños o cabecillas de la cocaína incautada? Porque generalmente caen con toneladas, y esto vemos casi a diario, casi semanalmente, caen con las toneladas los cuidadores de la droga. ¿Cómo el Estado debiera apuntar de manera estratégica hacia quienes son los artífices, los autores de todos estos hechos irregulares? Creo que el camino a tomar es el que el gobierno nacional actual ha iniciado. Se requiere la colaboración estrecha de otros estados que están pendientes y que conocen y tienen información de a dónde se dirige el dinero y dónde están los capos y las cabezas del narcotráfico. Como ecuatoriano, al igual que el almirante Molestina,
espero y aspiro que nuestra asamblea tome conciencia de lo importante que es apoyar el empleo del poder nacional desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico. Porque si no combatimos hoy esta penetración, es una invasión al territorio, luego de varios años estaremos en condiciones peores, extremas. Recuerde usted lo que era el Ecuador en el año 2008, cuando existía, en el año 2007, en el año 2006, cuando existía el control coordinado de la base aérea de Manta. No teníamos las Fuerzas Armadas ecuatorianas los recursos. Sin embargo, existieron procedimientos que yo tuve el honor de comandar la Fuerza Aérea, y esos procedimientos nos permitían controlar el empleo de esas aeronaves con tripulantes ecuatorianos a bordo. Hoy todavía existe esa posibilidad, de tal manera que hay que tener la voluntad firme de todas las funciones del Estado para enfrentar esta amenaza de manera integral, decidida, y entre esas cosas, colocar con criterio y con honestidad los recursos que se requieren para pagar el precio justo del armamento y además adquirir armas, si fuese necesario, en mercados calificados y no en mercados alternativos que nos entregaron radares que no funcionaron y helicópteros que terminaron siendo una desgracia para la Fuerza Aérea y el país. Vamos a concluir este diálogo por ahora porque seguiremos hablando, que nos sigan ilustrando sobre este tema. Almirante Alan Molestina, ¿cuánto juega la inteligencia militar, la inteligencia policial, para desbaratar, como decía, no solo el exitoso decomiso de la droga? Si hablamos de 180 toneladas, ¿cuánto se estará pasando y exportando desde territorio ecuatoriano? Pensar que decomisar la droga, siendo exitoso, y destacamos la tarea de la policía antidrogas, no es todo. Hay que ir contra quienes son los artífices de esto y no solo los cuidadores, los que llevan la droga. Tuve la oportunidad, por una pasantía en radios colombianas en el año 95, de vivir de cerca, junto con el entonces comandante de la policía de Colombia, el general Rosso José Serrano, que tiene un libro muy ilustrativo, Jaque Mate se llama, que me obsequió en Bogotá el año 95. Pero tuvieron una estrategia, con la ayuda importante de los Estados Unidos de América, para desbaratar al cartel de Cali casi sin guerra, sin mucha sangre. Tomaron al cartel de Cali luego de la caída de Pablo Escobar años antes. ¿Cuánto juega la inteligencia para ir a los responsables de estos hechos, a las conexiones en el país y no solo a los cuidadores de droga? La inteligencia es básica en toda actividad. Cuando usted empieza una planificación militar, empieza siempre con la apreciación de inteligencia, porque hay que conocer a la amenaza, hay que conocer el ambiente operacional en que se van a llevar a cabo las operaciones para poder tomar una mejor decisión, para poder hacer una planificación y luego ejecutarla. Es tan similar a cuando usted va a cualquier actividad, que primero se inteligencia que existe para luego tomar una decisión. Y aquí está una de las principales causas. Perdóneme, almirante, el delincuente le hace inteligencia al que le va a robar. Y el que va a robar está agachado con el celular y el delincuente le está estudiando para el momento oportuno asaltarlo. Así es, por eso tenemos la contrainteligencia también, ¿no? Y bueno, mira, ese es uno de los principales factores, causas de la situación que estamos viviendo, que el sistema de inteligencia del país fue debilitado. Primero porque a raíz de Angostura se congelaron las relaciones con Colombia, que era un importante aporte a la información, a la inteligencia en el Ecuador. Teníamos estas reuniones binacionales donde hacíamos el intercambio de inteligencia. Acuérdate que también el expresidente Correa sacó al grupo militar de aquí de los Estados Unidos, de aquí del Ecuador, que también proporcionaban información. Claro, lo sacó y desbarató en la policía. ULCO se llamaba esa unidad que tenía conexión con los Estados Unidos para combatir esto.
Sí, la inteligencia que se manejaba en el COSENA, ahí funcionaba la Dirección de Inteligencia, pasó ahora a depender directamente del presidente de la República y ya todos sabemos a qué se dedicó esa inteligencia estratégica, ¿no? Con fines políticos, con fines personales. Todo eso hizo que se debilite tremendamente y permitió que el narcotráfico pues vaya y encuentre esta brecha que es nuestro país. Indudablemente que siempre cuando una acción va en caída, lo más dificultoso es estabilizarla y luego empezar a ascender, a mejorar. Y es lo que yo asumo que está haciendo este momento el Estado ecuatoriano. Tiene que haber reorganizado el sistema de inteligencia y tiene que invertir muchos recursos para poder identificar lo que tú dices, Miguel, las redes. Hay que detectar, identificar cuáles son las redes para ir a atacar. Las cabezas va a ser muy difícil porque están en México, están en Colombia, pero logrando frenar, logrando disminuir estas condiciones que se dan actualmente en el Ecuador para que ingrese la droga, indudablemente que los capos se van a decepcionar, los va a disuadir para que busquen otros lugares, otro país, quizás Colombia mismo, no sé, por dónde sacar la droga. Entonces es fundamental que el sistema de inteligencia sea repotenciado, sea fortalecido. Para eso se necesitan recursos, se necesita dinero para pagar a los informantes, pero esto es básico, es elemental, Miguel. Claro, Colombia ha destinado miles de millones para desbaratar los carteles, precisamente con inteligencia, con los informantes que son fundamentales, con gastos reservados bien manejados. General Domínguez, el tema de la inteligencia tan fundamental, porque ¿qué sucede? Si no se puede llegar, como dice el almirante Molestina, a los capos, si hay conexiones en el Ecuador, incluso se argumenta que están vinculados con las cárceles que siguen controlando ellos. Creo que la voluntad nacional, la decisión política es importante. ¿Por qué? Porque si todos los ecuatorianos comenzamos a hacer conciencia de que esta amenaza es una realidad que está atacando y minando el Estado, todas las funciones del Estado van a comprender. Y me refiero además a los alcaldes y a los municipios. Tenemos que evitar que nuestra población comience a convivir con el delito. Se llaman poblaciones delincuentoides, aquellas que miran y dejan pasar las cosas y no colaboran con la ley. Sin inteligencia no existe capacidad de formular un plan. ¿Qué fortalecimiento voy a pedir si no conozco al enemigo al que voy a enfrentar? De tal manera que la inteligencia es el requisito número 1 y es el fundamento del plan de fortalecimiento y es el fundamento de las diferentes estrategias que tienen que sumarse por las partes de las Fuerzas Armadas y por parte del Estado en general. El control de puertos y aeropuertos tiene que ser restringido. Es decir, todo aquel ambiente que el almirante lo señaló muy bien, todo aquel ambiente operacional que es muy favorable hoy para el narcotráfico, tiene que convertirse en un ambiente hostil. Tiene que haber controles, dificultades, restricciones, resultados. Una política de información y manejo de la información con seguridad, transparencia y resultados ante la población y unirnos todos los ecuatorianos ante esta realidad que es una amenaza grave a la seguridad del Estado, la lucha contra el crimen transnacional, el narcotráfico y la violencia desmedida ya en el territorio, hoy por hoy, en los centros de reclusión, pero muy cerca de la ciudadanía y de las ciudades en general. Bien, ojalá, quiero hacer votos que ojalá en la Asamblea Nacional se nutran de opiniones como las que nuestros miles de oyentes han escuchado hoy, al excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Osvaldo Domínguez, al almirante Alan Molestina, excomandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana, a propósito de la presentación el 19 del presente mes en la Asamblea, a cargo de la asambleísta Johanna Moreira, de Izquierda Democrática, el proyecto denominado de Ley de Interceptación de Aeronaves Irregulares y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. Ojalá se nutran de quienes conocen del tema y puedan viabilizar
una ley que necesita el Ecuador. Muchas gracias por participar. Volveremos a hablar de estos temas al general Osvaldo Domínguez y al almirante Alan Molestina. Muy amables, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, almirante. Buenos días, Miguel. Buenos días, mi general. Muchas gracias. 7:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Aquí seguimos buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con un tema de interés también, la fijación de los salarios entre el sector empleador, trabajador y el Ministerio del Trabajo, el gobierno central. Ustedes invitados a José Antonio Hidalgo, representante de los empleadores, José Villavicencio, representante de los trabajadores, y Gabriel Recalde, del Centro de la Política Laboral. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.